That's equally valuable. Yes. Seguro no conocen un Ya comienza Enlace UNILA, el punto de encuentro de ideas, cultura y comunidad. La universidad se escucha en Enlace UNILA. Muy buenos días, tardes o noches, comunidad. Yo soy Julio López, aquí en Enlace UNILA. El día de hoy me acompaña nuevamente Mauricio González. Mauricio, ¿cómo estás? Hermano Julio, muy contento de estar aquí contigo en este día. Ya de regreso, después de un día de asueto, me tomé vacaciones, un día libre, ya estaba cansado. Pero con más energía para poder estar aquí el día de hoy. Me alegro muchísimo y también me acompaña como siempre mi compañero Daviel Figueroa. Davielito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me siento muy feliz, nervioso y sobre todo aclimatado, Julio. Hoy es un día muy especial. ¿Nervioso por qué, Daviel? Cuéntame. Nervioso porque hoy o bufones o leyenda, Julio. Con eso te digo nada y te digo todo. Exactamente, no vamos a ahondar más en ese tema, pero Mauricio, te cuento rápidamente. Te perdiste un programa algo interesante. ¿Por qué, Julio? Que hice con Daviel. Hablamos un poquito de lo que es los superhéroes, ¿no? Junto con Daviel. Los héroes y superhéroes. Hablamos un poquito, tocamos ese tema. De dónde venían, su historia en general. Ajá, te perdiste un poquito de eso, pero bueno. Como la vez pasada hablamos sobre los héroes, personajes que obviamente representan la valentía, la justicia y la esperanza, hoy toca hablar de la otra cara de la moneda, los villanos. Mi mero mole. Villanos. Yo creo que en lo personal le tengo más fascinación a los villanos que a los héroes. Eso me parece muy interesante. A ver, ¿quién es su villano favorito de ustedes? ¡Wow! Tengo varios. Sí, ¿Top 3? Uno nada más de la ficción. Sí, porque puede ser Darth uno Vader. raro, ¿no? Darth Vader. Sí, sabía que ibas a decir Darth Vader. De la ficción. De la ficción. Újule. Sí, es que real, ¿no? El tirador de Puebla, ¿no? Yo te iba a decir... La mataviejitas. Para mí el villano de excelencia, el diablo. El diablo. Ese es muy bueno. Es el representante de la maldad. Sí, es el representante de la maldad. El lado oscuro. Que ojo, en la película Constantine, por si no la han visto, se representa de una manera muy peculiar, pero buena, Pero bueno, si tuviera que decir algo de la ficción, yo creo que para mí el ejemplo perfecto de lo que es un villano, y creo que todo el mundo lo conoce, Darth Vader. Darth Vader, sí, también. Sí. Es que sí representa muy bien lo que es la maldad justo en ese tema de las espada de negro, ¿no? Espada roja. Sí. Y su descenso a la locura. Sí, a la locura. Pues tiene sus razones, yo lo voy a defender, Y Suave con Darth Vader. Qué bueno que Mauricio menciona que le fascinan más los villanos, porque seamos honestos. ¿Qué sería de Batman sin el Joker? ¿Qué sería de Superman sin Lex Luthor? ¿O de Harry Potter sin Voldemort? De Batman sin el Joker, un niño millonario junior mamón, probablemente. Sí, todos tienen que tener ese contrapeso, ¿no? Sí. Para que sea interesante la historia. Justo. Yo creo que también tú y yo somos como héroe y villano. Ahora, Sí, Julio, sí, ya que lo mencionas por andar tantito, el Joker se volvió el Joker, ese descenso a la locura, es como lo vimos con la película de Joaquin Phoenix, ¿o hay otra? Hay diferentes versiones. De hecho, creo que más adelante voy a tocar una pregunta ahí un poquito interesante relacionada mucho a un cómic muy famoso de Joker. Aguas. Pero Julio, bueno. datos. Hay un tema muy interesante porque muchas veces recordamos más al villano que al propio héroe. Y hoy vamos a descubrir por qué tanta fascinación hacia los villanos. ¿Hoy lo vamos a descubrir? Hoy lo vamos a descubrir. ¿No puede ser mañana? No puede ser mañana, tiene que ser hoy. Ok. Pero a ver, Julio, antes de descubrir qué es un villano y todo eso, ¿me puedes definir a un villano? Claro, porque son como la antítesis del héroe. Ya hablamos que el héroe hablaba mucho de los valores, la voluntad, lo que nuestro ideal, ¿no? Lo que quisiéramos ser. Pues yo creo que los villanos representan todo lo contrario a eso, lo que no queremos ser, nuestros miedos, lo que nos podemos convertir si no seguimos el camino, entre muchas comillas, correcto que ya habíamos hablado del héroe, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es un villano? Pues aquí hay un error bastante común, pues pensamos que normalmente un villano se refiere a simplemente el malo, pero realmente un villano es mucho más que eso, Daviel. Y Mauricio, claro. Un villano es un personaje que representa el principal obstáculo para el protagonista y cuyos objetivos o métodos son moralmente cuestionables o directamente dañinos. Es decir, no basta con simplemente hacer cosas malas, tiene que representar una amenaza para los valores que defiende el héroe. Por ejemplo, el Joker no solo quiere derrotar a Batman, quiere demostrar que cualquier persona puede perder la cordura. Thanos no quiere únicamente destruir, quiere imponer su visión del universo. Eso ya lo vimos en las películas de Marvel. Y muchos grandes villanos buscan demostrar una idea.
Y eso los vuelve mucho más interesantes. Mauricio, ¿algún villano que te recuerde esta descripción de que quieren imponer una idea más que simplemente hacer la maldad? Pues más allá de una idea, yo creo que, y siempre lo he visto de esta forma, que el villano tiene una historia mal contada, ¿sí? Más que otra cosa. Y a lo mejor no imponer su punto de vista, pero por ejemplo, Tai Lung Tai Lung es un buen villano, fíjate. es un gran villano. Sí, sí, sí. Ya hablando de imponer, pues yo creo que me quedo con Thanos, porque su idea desde cierto punto de vista puede no estar errada. Sí, pues puede o sí, cierto. Aunque bueno, igual acabando con la mitad del universo. Digo, en teoría se puede considerar a lo mejor genocidio, etcétera, pero... No se podría considerar. Es un genocidio. Nivel... Bueno, nivel intergaláctico. pero no los mató, los desapareció. A ver, defíneme la diferencia. Sí, es que no sé. No, o sea, Peter Parker no sufrió, solamente fue no me quiero ir, señor Stark. Y se O sea, desvaneció. que por ejemplo la gente que falleció en ese submarino en el Titanic como implosionó y no sufrió, no murieron. Uf. Podría, o sea, no que no murieran, pero es diferente desaparecer a morir. Bueno, David, ¿tuvo algún villano? O que sea, te se recuerde? desvaneció en el cosmos. Pues, no. No fue como Bueno. tal de, mira, aquí está el señor Spider-Man con su cadáver. Para mí mi villano favorito que representa eso, mi villano favorito lo que viene siendo ¿Gru? actualmente Gru. la ciencia ficción es Homelander. Homelander. Y cómo quiso imponer su visión al mundo de que él era Dios. Exacto. El Salvador. Homelander es el muy buen Mesías. villano, Muy Es bueno. muy villano si hablamos Es de un la gran serie. villano. Sí. Gran Ya villano. hablamos también un poquito de Homelander. De esos en villanos que uno te de los imponen miedo. Sí, sí, Que tú sí. lo ves y dices... Justo en las primeras temporadas era lo que más imponía, ¿no? Porque además no necesitaba mucho diálogo. Era nada más con su simple presencia, con que estuviera con otro personaje en pantalla, que era impredecible lo que iba a Y pasar. que fuera con diferencia el superhéroe, por así El decirlo, más superhéroe. poderoso de Pregunta, todos. Lord Shen en Kung Fu Panda también quería imponer algo así, un gobierno... Pues sí, ¿verdad? literalmente quería imponer su imperio matando Sí, a... tirar la 4T, ¿no? Que, ajá. Sí. Pero bueno, protagonista, antagonista y villano. Esos tres conceptos los tenemos supuestamente claros nosotros, ¿no? Supuestamente. Aquí es importante aclarar conceptos, pues muchas personas creen que antagonista y villano significan lo mismo, pero pues no. El protagonista es simplemente el personaje cuya historia seguimos, no significa que sea bueno. Como por ejemplo, yo creo que en Death Note tenemos el ejemplo de Kira, ¿no? Ok. Que no es necesariamente bueno, pero es el protagonista. En Joker tenemos como protagonista la de Joaquin Phoenix al mismo Joker. No necesariamente es el bueno de la historia. Aunque digamos en su visión él lo puede llegar a ser, ¿no? Yo creo que incluso el Joker, por ejemplo, en el caso de la serie Gotham, llega un momento en el que se vuelve protagonista. Cuando cuentan la historia de Jerome Valesca. Sí. O sea, en algún momento yo creo que varios villanos han como que sido protagonistas. De hecho, por ejemplo, Maléfica tiene su propia película que se llama tal cual así, si no estoy mal. Maléfica. Ajá, Maléfica. Y bueno, sí, Scar tiene su propia película, el villano del Rey León. Digo, ese tipo de táctica como que no me gusta mucho porque siento que como que están intentando blanquear personajes que nacen de la maldad. O sea, Bueno, es que como tal no es blanquear, es que lo que te decía, o sea, y yo creo que lo has escuchado a lo mejor muchas veces, o sea, un villano no nace. un villano se hace. O sea, Sí, o justo. algo tuvo, o sea, muchas cosas pasaron para que un villano se volviera villano. Claro. Claro. Me acaban películas de villano porque la realidad es que históricamente estamos acostumbrados a siempre ver el lado bueno del Star. Que está bien Sí, y sí, está sí. perfecto. Sí. Me gusta por la cuestión moral, pero siento que siempre películas de superhéroes, ya un punto en el que te aburres. Te gustaría ver otro lado de la misma moneda, lo hemos dicho. Justo este año se va a estrenar Clayface, qué bueno que me lo recuerdas. Estoy muy emocionado por esa película, David, el villano de Batman, ¿eh? Le veo potencial. Yo también le veo mucho potencial. Supuestamente es la primera película de terror que va a ser un audicio. Ojalá. Es que yo creo que son pocos los villanos que no tienen un trasfondo para hacerse villanos, ¿no? Joker creo que al inicio no tenía ningún trasfondo en concreto. Varios villanos creo que nacen así de que... Es que lo mismo que retomo con Disney. Yo creo que con Disney es un poquito innecesario. Se me hace tonto intentar como que blanquearlo. Espera un momento. Se me hace un poquito tonto porque yo creo que nacen como personajes animados de que su objetivo es ser villano. O sea, sé que suena un poco plano, pero es que son películas como para niños, ¿no? Sí. O sea, no necesitas por qué 15 años, 20 años, 30 años después decirme por qué se hizo malo. Si me vas a decir por qué se hizo malo, que sea en la misma película que vi de niño. No que sea una que 50 años después. Como el caso de Scar, como el caso de Maléfica. Bueno, Ya no me quejo. ahora que lo mencionas en cuestión de Disney, ok, porque estamos a lo mejor hablando mucho en lo que es la franquicia de Disney, pero me viene a mi mente, ustedes a lo mejor no lo han visto,
no son fans, pero en Star Wars Ujú. hay un personaje que es villano, que es Darth Maul, que ahora hasta tiene su propia serie. Los invito a verla, está en Disney Plus. Golazo Disney Plus. Muy Golazo buena, Disney por Plus. cierto. Y es fuera de lo que es Disney, o sea, para los que... Y voy a dar un poquito de dato. Star Wars, todo lo que es de Disney, eso no existe en Star Wars, ¿vale? La gran mayoría. Hay unas par de cositas que son canon, 2 películas solamente, pero de ahí en fuera todo lo demás no cuenta. Entonces, regresando a lo que es producto de George Lucas, autor oficial de Star Wars. Este personaje de nombre Darth Maul no es malo porque tenga una historia tal cual trágica para volverse malo. No es malo porque tenga una razón para volverse malo. Él literalmente lo escogen de entre un grupo de aldeanos de un pueblo de brujas, que son los Abrax. Y lo que sucede aquí es que fue una cuestión muy al azar. Fue como para sobrevivir. A ver, los vamos a poner a pelear a todos los hombres de esta aldea. Y el más fuerte como que va a ganar algo. ¿Y qué ganó? Ganó que lo embrujaran para ser sensible a la fuerza. Y con ello se volviera un Sith. El aprendiz en ese momento de Darth Sidious. Pero no tuvo una razón para volverse malo. Ya después tiene sus razones para seguir siendo malo. Y en determinado momento, a mi juicio, se vuelve el más poderoso de toda la saga. Pero no tiene una razón de ser malo. Justo, qué bueno que mencionas eso, porque creo que también esa se le tilda mucho a varios personajes de que, es que no tiene un trasfondo tal cual, a veces son malos porque son malos. Me gusta ese tipo de personajes, no te voy a mentir. Yo creo que un villano puede ser increíble por más que su trasfondo pueda parecer plano, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito lo que estaba comentando yo, seguimos con el antagonista, que es quien se opone al protagonista, y eso no significa que sea malo. Por ejemplo, siendo el rumbo de Death Note, L sería el antagonista, que no es un villano. Abel, tú que viste el anime, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Estoy completamente de acuerdo. No es el villano, pero se opone a los ideales del protagonista. Del protagonista, exactamente. Y ahora ya el villano es quien realiza acciones moralmente condenables o representa una amenaza para otros, como el mismo Thanos, ¿no? Que moralmente cuestionable y una amenaza para literalmente todo el universo. Claro. Pero bueno, otra pregunta que les quiero hacer, pueden responder con calma, pueden responder como gusten. ¿Por qué toda historia necesita un conflicto? ¿Por qué creen que la historia necesita un conflicto? Porque si no sería aburrido. Porque las mejores historias surgen de un conflicto. Dime que, como tal, ¿qué historia no lleva conflicto? Exactamente. ¿Y qué creen? Para un conflicto necesitamos un villano. Ahora, La idea opositora. toda historia necesita un conflicto, porque sin conflicto no hay historia. Imaginen una película donde todo sale bien, el héroe consigue lo que quiere, nadie se opone, no hay problemas, no hay riesgos, probablemente sería aburridísima. El conflicto es el motor de cualquier narrativa y el villano suele ser quien provoca ese conflicto. Aunque ojo, el conflicto no siempre es una persona, puede ser una enfermedad, la naturaleza, una guerra, la pobreza o incluso uno mismo. Porque cuando el conflicto tiene forma humana, aparece el villano, ¿no? Ahora, ¿todos los villanos son malos? ¿Creen que todos los villanos son malos? O sea, ¿cómo? Es aquí donde yo te preguntaba. Los villanos tienen actos cuestionables, dañan a otros, pero si tienen un objetivo que podríamos considerar, bueno, por ejemplo, retomando a Thanos, tenía acciones moralmente muy cuestionables y horribles, pero buscaba un objetivo bueno. Un objetivo bueno en su mente, ¿no? En su mente, pero él buscaba la paz. Bueno, en realidad sí era bueno a nivel, pero moralmente no era bueno, porque mira, la mayoría de los grandes villanos no creen ser los malos, ellos creen tener la razón. De hecho, muchos piensan que están salvando al mundo. Por ejemplo, como lo mencionabas, Thanos cree que evita una catástrofe universal. Magneto, que es un personaje muy interesante, cree que está protegiendo a los mutantes. No sé si saben la historia de Magneto. Es interesante porque es el rival a vencer del profesor Xavier, que Xavier nace como en cuna de oro, literalmente nace en cuna de oro, a pesar de tener poderes mutantes, él realmente como que esta discriminación de niño nunca la sintió ya que pues tenía mucho dinero. Magneto al contrario, viene de familia judía, nace en la pobreza, entonces prácticamente lleva toda su vida siendo rechazado, campos de concentración, todo esto. Cuando él crece, se vuelve una versión moderna de lo que fue Hitler, de alguna manera, porque él intenta imponer que los mutantes son la raza superior, demostrando
que, bueno, los humanos que en realidad tanto les temen son los malos, ¿no? De familia judía, nació en la pobreza, eso está raro. Eso está raro, exactamente, pero bueno, ¿quién soy yo para negar? Creo que nació en la Segunda Guerra Mundial, entonces tan raro no es. Ozymandias, por ejemplo, cree que sacrificar millones salvará a miles de millones. Ozymandias también es un personaje muy, muy, muy bueno que yo creo que es un programa entero le podemos dedicar. Pero bueno, incluso Darth Vader está convencido de que puede traer paz a la galaxia. Eso hace que sean personajes mucho más complejos, porque si un villano simplemente fuera malo porque sí, sería un poquito aburrido, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer villano que recuerdan haber visto, por ejemplo? Yo creo que sería Scar con el Rilon. Teniendo conciencia, vaya. Darth Vader. Uy, yo la verdad que sí tendría que ahondar un poquito, pero por ejemplo, de los primeros que recuerdo haber visto fue la bruja maléfica de Blancanieves. Oye, ¿y tu villano favorito, por cierto? Mi villano favorito. Es un poquito complicado, pero como yo prefiero irme a términos Batman, el espantapájaros de Batman. ¿El espantapájaros de Batman? El Yo pensé que espantapájaros iba a de decir que el Joker o a lo mejor Bane. No. Bane para mí está por encima de Joker y el espantapájaros está por encima de Bane. Son muy buenos personajes, ¿eh? ¿Por? No sé, o sea, el motor que sea el miedo se me hace muy interesante del espantapájaros. Ok, es más psicótico, más psicológico. Ajá, más psicológico y bueno, Bane sí es un maestro criminal. De hecho, me enojo un poquito que en varias películas... Es un terrorista. Sí, exacto, es una mente maestra. Me enoja un poquito que lo retraten como un tonto con músculos, o sea, como si fuera un villano así típico, cuando no, en realidad el tipo es muy inteligente, de hecho rivaliza mucho con la inteligencia de Batman y pues físicamente le da una repasada a Batman, ¿no? Entonces sí se me hace muy, muy buen personaje. Pero prosigamos. Pero a ver, en la ocasión pasada hablamos bastante del origen de lo que viene siendo un héroe, de cómo venían desde figuras históricas, bueno, ni siquiera podríamos decir religiosa tal vez en aquel momento para esas civilizaciones como Hércules, como Aquiles, que vendrían siendo los primeros héroes en la historia de la humanidad. Julio, ¿cuáles vendrían a ser los primeros villanos en la historia de la humanidad? Pues miren, yo les voy a comentar, por si se han preguntado por qué todas las culturas del mundo tienen villanos, la respuesta probablemente sea porque todas las sociedades tienen miedo. Como le comentaba a mis compañeros, los héroes representan nuestros ideales y los villanos representan nuestros temores. Por eso cambian conforme cambia la humanidad, porque no tememos lo mismo que hoy que hace 1000 años, y eso también cambia a los villanos. Los primeros villanos, antes del cine, antes de los libros, antes incluso de la escritura moderna, pues ya existían, ¿no? Las primeras civilizaciones necesitaban explicar por qué existía el mal. Por ejemplo, en la mitología griega tenemos a Medusa. Hoy sabemos que originalmente su historia es mucho más trágica, pero durante siglos fue visto como un monstruo al que debería vencer el héroe. Representaba el miedo, lo desconocido e incluso lo monstruoso. La mitología nórdica, a pesar de que ahora lo tenemos con Marvel, arraigado a Marvel, tenemos a Loki. Algo interesante de Loki es que no es simplemente el malo, pues es el dios del engaño, del caos, es el maestro de romper el orden y eso lo hace diferente, porque muchas veces provoca problemas simplemente porque puede hacerlo, no porque tiene una motivación en concreto. Cierto, Loki en cierto punto se llega a ver como un niño berrinchudo solamente. Exactamente, en la mitología egipcia, encontramos a Set. Mientras Osiris representaba el orden y la vida, Set representaba el desierto, la violencia, el caos. Es decir, las primeras historias ya enfrentaban el orden contra el desorden. De hecho, creo que tenemos un personaje algo parecido, corrígeme si no estoy mal, Daviel, en los nuevos de Mortal Kombat. No, Daviel está igual de perdido, creo que sí. No, tal vez yo la estoy regando, pero puede ser. Yo de Mortal Kombat no. Y ese patrón sigue existiendo hasta el día de hoy, pues Batman representa el orden, el Joker representa el caos y no ha cambiado mucho en 4000 años, ¿no? Cada época, obviamente, así como los héroes crean sus propios villanos. Aquí también me gustaría dejar un antecedente. Godzilla nace siendo un villano de Japón. Que las dos películas lo reivindican como héroe, sí es cierto. Fíjate que eso es más de los estadounidenses, porque nace como el miedo a las armas atómicas que tenía Japón. La representación de la bomba atómica. La representación de la bomba atómica. Todo el miedo que tenía a las armas atómicas Japón se vio representado en Godzilla. Después de la Segunda Guerra Mundial, la primera película de Godzilla es de 1954, si no estoy mal. Conforme pasa el tiempo en Japón se vuelve una figura icónica, le empiezan a pelear con diferentes monstruos, luego llega a Estados Unidos que Legendary compra los derechos para hacerlo pelear también contra diferentes monstruos, apenas contra King Kong, ¿no? Y Godzilla apenas está retomando este camino a través del miedo con Godzilla Minus One
que déjenme decirles si no la han visto, la mejor película de Godzilla de toda la historia, Godzilla duda. menos one. Sin ¿Crees? duda, sin duda. Yo lo último que vi de Godzilla fue esa película de Godzilla y Kong, en la que a Kong le ponen un brazo robótico. Sí, es cierto. Es muy buena. Es buena, pero sí, no. Es Godzilla muy menos buena, one. es muy buena. Godzilla es menos buena. one como en solitario es muy buena. Pero bueno, como les mencionaba que cada época creó sus propios villanos, les quería preguntar, hoy ando muy preguntón, ¿no? Pero es porque les quiero dar juego, obviamente, porque si no voy a sentir que solo yo estoy como quedando la información. ¿Quién creen que sería el villano más representativo de nuestra época? Alguien que consideren un villano representativo de esta época. Netanyahu. Sí, Mauricio. Es que son diferentes épocas. De la cuestión ciencia ficción o... Cinematográfico, como En general. No, entonces me quedo con mi respuesta. la 4T, ¿no? No, pues así se me viene de rápido alguno de los villanos de Max Steel, yo creo. Los demás Destroyer. eran muy buenos. Lástima que se crearon para hacer juguetes, o sea, la serie se creó para vender juguetes y lo consiguieron, ¿eh? Porque tenían Lo consiguieron de maravilla, ¿eh? Destroyer era bueno. Al final parece que hicieron juguetes para hacer una serie. Pero bueno, como les mencionaba, hace siglos el miedo era un dragón, después una bruja, después un científico loco, luego un dictador, ¿no? Hoy, quizá una inteligencia artificial represente nuestros miedos, quizá una corporación los represente, quizá la manipulación de redes sociales, la vigilancia en extrema. Y bueno, los villanos evolucionan igual que evoluciona nuestra sociedad y creo que con este repaso a estos nuevos temores que estamos teniendo, representan muy bien cómo evolucionan junto con nosotros, porque como les mencionaba, representan nuestros miedos, nuestros temores, tal vez algo que en realidad temamos, ¿no? Sí, por ejemplo, series o videojuegos como Cyberpunk, que representan el miedo a las corporaciones, como ya mencionabas, una sociedad donde prácticamente el gobierno no gobierna, sino que los que gobiernan son las corporaciones. Otras películas como Blade Runner, con el tema de la inteligencia artificial y todo ese tipo de detalles, cada vez están volviendo más populares porque es un miedo que constantemente nos está invadiendo en la sociedad. Pero ahora, Julio, ya que lo mencionabas a lo de la literatura, para ti, a forma personal, ¿quiénes serían los grandes villanos de la literatura? Porque antes del cine, de los cómics, la literatura creó a muchos de los antagonistas más influyentes de todos los tiempos. Exactamente, de todos los tiempos en general, porque muchos de los antagonistas que vemos hoy están inspirados directa o indirectamente en ellos. Yo creo que el más icónico, si me permiten decirlo, es el Conde Drácula. Sí. El primero seguramente sea Drácula. Más allá de ser un vampiro, representaba varios miedos a finales del siglo XIX. El miedo a las enfermedades, a lo extranjero, a la muerte, al desconocido. Y prácticamente todos los vampiros modernos descienden de él. Y ya yo creo que el segundo, o a quien yo me atrevería a poner de segundo, es Frankenstein. De hecho, hay una historia muy interesante de Frankenstein, de cómo nace. Mary Shelley, la escritora, tenía a su esposo, olvidé el nombre del esposo, la verdad, una disculpa, era poeta, si no mal recuerdo. Bueno, ella, junto con su esposo, se encuentra con un amigo. El amigo les propone, oigan, vamos a hacer algo, vamos a escribir una historia de terror, quien escriba la mejor historia gana. Mary Shelley esa noche sueña con un profesor loco dando vida a un cuerpo. Y ahí es como nace la idea para escribir Frankenstein. Empieza a escribirlo. Obviamente le dicen, oye, esto es un muy buen libro. Deberías continuarlo, deberías expandirlo. Ya lo saca tal cual como libro y así nace Frankenstein, ¿no? De esos villanos, ¿quién consideran que era como que el top de esos monstruos míticos a lo mejor? Nah, Drácula yo creo que es el pilar. Yo para mí 100% es Drácula. Drácula es el pilar. Pero o sea, de verdad, para mí Frankenstein está muy infravalorado en cuanto a esos monstruos. Porque además creo que al llevarlo al terreno infantil, porque obviamente ya... con el paso del tiempo le perdimos el miedo a estas cosas. Drácula ahora parece más un icono infantil. ¿Cómo cuántas versiones hay de Drácula? Millones, de Si verdad. yo fuera millones. Drácula, viendo a mi línea de sucesión, yo creo personalmente y de corazón que me retiraría de ser vampiro después de ver Crepúsculo. Crepúsculo, sí, exactamente. Además, o sea, monstruos como... ¿Qué tienen en contra de Crepúsculo? Monstruos como el Hombre Lobo, Frankenstein han aparecido incluso en las películas de Alvin y las ardillas. Entonces Claro. sí, creo que ya está muy infantilizado el concepto que tenemos. Hotel de Transilvania. E incluso el santo en las películas, el santo contra las momias, el santo contra Drácula, el santo contra Frankenstein, ¿no? Y como les mencionaba, lastimosamente se tiene muy infantilizado a Frankenstein, que bueno, yo creo que si les digo Frankenstein, ustedes piensan en un monstruo verde, gigante, con dos tornillos en la cabeza, que va con las manos enfrente, ¿no? Caminando como zombie.
cuando esto en realidad no es así. De hecho, hay algo muy curioso de Frankenstein ¿no es también. así? ¿Eh? ¿No es así? No, se le pinta como... ¿Lo has visto? En la descripción del libro se le pinta ok. un poquito más similar a lo que vimos en la adaptación de Guillermo del Toro. Poquito más similar. No es tan fiel, pero sí es algo más similar a Guillermo del Toro, ¿no? Porque es un monstruo con conciencia que puede hablar. Ahora, con les mencionaba algo muy curioso antes de continuar, ¿no? Me gustaría abrir un pequeño paréntesis. Como saben, me gustó un poquito el cine. Y yo sé el dato curioso de que la Universal fue la que contribuyó a todo lo que conocemos como Frankenstein. La Universal fue la que le dio el aspecto característico a Frankenstein. En la segunda película de Frankenstein es donde aparece la novia de Frankenstein, que también ya creo que ya es algo muy popular, algo realmente que está en el consciente colectivo, con el diseño característico de los pelos parados, el rayito que tiene en la cabeza color blanco, en su cabeza. Y en la tercera película es donde aparece Igor. O sea, no es hasta la tercera película de Universal que aparece Igor en la mitología de Frankenstein, porque en el libro nunca se menciona. Y ahora también saben que es un clásico, literalmente. Ahora cada que pintan al profesor Frankenstein sale con Igor. Claro, claro. Es increíble mucha de cómo tenemos a los grandes villanos de la literatura, Julio, pero ahora me gustaría ir un poco a una cuestión más filosófica. ¿El villano nace o se hace? Porque hemos visto villanos de todo tipo. Por ejemplo, Darth Vader para mí es un villano que se hace. Es que tiene mucha aura. Que se hace. Villanos que nacen, bueno, ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero es que hay villanos por elección, por trauma, por ideología, incluso, como mencionaba Darth Vader, el Joker, Thanos, tú lo mencionabas, Magneto. A ver, quiero hacer un paréntesis, porque digo, yo me encanta mucho Darth Vader, pero... A ver, David, ¿a ti por qué te encanta Darth Vader? ¿Por qué dices que es el mejor villano? Para mí es el mejor villano. Es que, a ver, no digo que me encanta ni mucho menos porque Pero nunca para me he ti es el visto mejor Star Wars. villano. Para mí es el mejor villano porque siempre que piensas en un villano, piensas en Darth Vader. Es que la iconicidad El traje, el arma, sí. el hecho de que imponga tanto respeto. El aura. La voz, la respiración, todo. Y su historia también de origen es brutal. Sí. Fíjate que yo algún momento lo llegué a comparar con el villano de Harry Potter, con Lord Voldemort. Pero digo, no, todavía Darth Vader impone y tiene más... Yo cuando pienso en villanos, en un top 10 de villanos posiblemente no te meta Voldemort. No me acordaría de él. Fíjate, No él quiero hacer yo menos, siento pero- que era más la presión psicológica que aplica a mucha cuestión social de... me voy a quebrar a un tipo aquí enfrente de todos para imponer respeto, ¿no? Y bueno, y yo ya creo de ahí que imponía respeto. Ahora que lo mencionas, Voldemort es un ejemplo perfecto de villanos que nacen. Yo no recuerdo que Voldemort fuera alguien que se hizo villano, siento que nació siendo un villano. No, bueno, es que ahondando un poco en la historia, él para empezar, digo, no era como le llaman en la historia de Harry Potter de sangre pura, era mestizo. Y pues desde bullying, maltrato familiar... Bueno, pero estuvo en un orfanatorio y en ese orfanatorio él no sabía que tenía magia, ni las personas que lo rodeaban. Es que llegó a un orfanatorio ya de una edad madura, o sea, adolescente. No llegó siendo un niño. Primero sucedieron varias cosas. La tragedia lo lleva al orfanato. En el orfanato todavía lo bulean porque era un orfanato... No era un orfanato mágico, era un orfanato normal, ¿no? De mortales. Entonces él le hacían bullying por ser raro. Y él empezaba a maltratar niños con su magia, se descubre. Pero bueno, tengo magia. Pero Y de ya ahí estaba empieza toda esta predispuesto cuestión. para hacer todo ese tipo de cosas porque él nació siendo un villano. Pero bueno, Julio, ahora tú que sabes del tema, yo te pregunto. Yo me quedé caído porque la verdad no sé nada de Harry Potter, pero sí. ¿Un villano nace o se hace? Es una pregunta muy interesante porque la realidad es que no existe una sola respuesta. Hay diferentes tipos de villano dependiendo de cómo llegaron a ser quienes son. Por ejemplo, tenemos los villanos por elección. Hay personajes que simplemente disfrutan hacer el mal. No buscan dinero, no buscan poder, no buscan cambiar el mundo. Solo quieren provocar sufrimiento o demostrar una idea. El mejor ejemplo, probablemente en el consciente colectivo, lo tengamos en El Caballero de la Noche con el Joker. En muchas versiones ni siquiera importa cuál fue su origen como en esa película. Lo importante es que representa el caos. Batman quiere demostrar que la sociedad puede mantenerse unida. El Joker solo quiere demostrar exactamente lo contrario, que cualquier persona puede romperse. También puedes mencionar a Hannibal Lecter, ¿no? De la película El Silencio de Hannibal los Inocentes, Lecter. que es villano por elección totalmente. No mata por necesidad. Es un caníbal. Lo hace porque disfruta manipular y controlar a las personas. Es una enfermedad mental, más Es una bien. enfermedad mental, claramente. ¿Y creen que alguien puede ser completamente malo ustedes? Sí. ¿Tú, Mauricio? ¿Me Sí, puedes ¿no? repetir la pregunta? ¿Crees que alguien puede ser completamente malo? Sí.
Aquí, Sí. aquí entra algo muy importante, por ejemplo, el yin y el yang, ¿no? Se tiene que, en toda la maldad existe bondad, en la bondad existe la maldad, y completamente. Por ejemplo, me voy a regresar porque tengo el claro ejemplo de Lord Shen en Kung Fu Panda. O sea, Tai Lung tuvo una razón para ser malo, digámoslo así, ¿no? Tuvo su descenso a la oscuridad. Lord Shen. Lord Shen en realidad creo que no. ¿Cuál es su tiene ningún- pretexto para ser malo? Nomás ganas de gobernar nada por más loco. ganas de gobernar por loco. O sea, por favor. Exactamente. Pero bueno, yo creo que Lord Shen es un ejemplo perfecto de villanos por trauma. Tenía un problema ahí con los sus padres. padres, con su aprobación y todo ese tema. Es increíble cómo estamos a una mala experiencia de convertir, ya sea nosotros en villano o alguien en villano. Yo creo que mi mayor miedo no es que yo me convierta en villano porque yo soy consciente de las decisiones que tomo. Pero imagínate que por hacerle pasar una mala experiencia a alguien, convierta a alguien en un villano. Exactamente, que ahora que mencionas los villanos por trauma, ese tipo de villanos suele generar mucha empatía porque entendemos por qué llegaron a ser así. ¿Tú crees que alguien del equipo de Enlace Unido pueda convertirse en villano? Todos, potencialmente todos. ¿Ok? Dependiendo de lo que pase hoy en la Más tarde, probable. me puedo convertir en un villano. ¿Vas a salir a cometer un genocidio? Tal vez. Ahora vamos a mencionar uno de los personajes que ya hemos mencionado porque un ejemplo perfecto de villano por trauma es Darth Vader. Anakin Skywalker comenzó queriendo proteger a las personas que amaba, pero el miedo a perderlas terminó llevándolo al lado oscuro. ¿Puedo dar un preámbulo en la historia de Anakin Skywalker? Puedes dar un preámbulo si es rápido porque... sabes Muy que bien, no de vamos a volada. todo. Anakin Skywalker, así como en la historia religiosa católica, pues él es concebido por la fuerza y las midichlorias. No tuvo un padre, solamente tuvo madre. Dirían por ahí, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, él nace siendo esclavo. Él nace siendo esclavo y solamente tiene a su madre. En el momento en que se separa, es su único vínculo de amor que tiene con alguien. Su madre se separa de ella. En el momento en que quiere regresar, como que a sacarla, a liberarla de la esclavitud, resulta que se muere. No puede hacer nada por ella y desde ahí empiezan sus problemas. Posterior a ello, la única imagen de amor que tiene es su pareja y aparte es un amor prohibido. Y de ahí refleja un poco de cariño en su maestro, en sus soldados, en su aprendiz, los cuales poco a poco van desapareciendo de su vida y cae en esta cuestión de por querer salvar a la persona que más ama, comete o toma malas decisiones y cae al lado oscuro. No fue su culpa. Pero bueno, otro ejemplo de este villano por trauma es Harvey Dent. Que es uno de los hombres más justos de Gótica o Gotham, hasta que una tragedia cambia completamente su forma de ver el mundo. Porque muchas veces la Yo diferencia... confío en Harvey Dent. Yo confío en Harvey Dent, exactamente. Muchas veces la diferencia entre un héroe y un villano no es el sufrimiento, pues ambos sufren. La diferencia está en cómo responden a ese sufrimiento. Y con eso pasamos al villano por ideología. Aquí encontramos a algunos de los personajes más complejos, porque creen que son los héroes. Thanos, como lo habíamos mencionado, está convencido de que salvará el universo. Magneto, que cree que protege a los mutantes de la discriminación. Ozymandias cree que sacrificar millones evitará una guerra mundial. Lo interesante es que su objetivo puede parecer correcto, lo cuestionable son sus métodos. Porque, a ver, pregunta, ¿el fin justifica los medios por ustedes? Sí. Sí. Es una pregunta que lleva siglos discutiéndose. Creo Y que todos están equivocados. puede que todos estén equivocados. Creo que con esa ideología pasó lastimosamente lo de Hiroshima y Nagasaki, Segunda Guerra Mundial. Probablemente fue matar a millones para salvar miles de millones. Yo creo que fue más una cuestión de vamos a probarlas, a ver si sí funcionan, a ver qué efectos tienen, porque ellos sabían que el potencial que había, pero no sabían los efectos que iba a causar después, la lluvia negra, la radiación. Oppenheimer advirtió e incluso Einstein advirtió del efecto en cadena y Oppenheimer advirtió de, a ver, o sea, se puede detonar, pero aquí bajito para no causar tanto daño. El problema fue que les dijo, si llegaran a lanzar la bomba desde una altura superando tantos metros, y en eso la regó. O no la regó, simplemente se aprovecharon de eso que les dijo. Sí. Pero bueno, también, Julio, es muy importante distinguir que hay distintos tipos de villanos, ¿verdad? Hay Exactamente. muchos porque a mí me dan miedo. Tenemos como los tiranos, el manipulador, monstruo, genio criminal, psicópata, vengador, corrupto. Pero a mí personalmente, el que más miedo me da es el falso salvador. Y me remonto un poco a lo que viene siendo la religión, el anticristo. Que si tú ves la Biblia, te mencionan que el anticristo se va a mostrar como un salvador, que va a hacer al mundo, que va a unir al mundo, pero todo va a ser un plan para destruirnos. Y a mí el falso salvador es el que más miedo me da, porque todos los demás, incluso hasta el manipulador, te puedes dar cuenta que son gente mala, Sí. moralmente decadente. Pero el falso salvador es el que más me aterra porque es el que se esconde a la vista de todos. Y qué bueno que lo mencionas, el falso salvador. Quizás sea el tipo de villano más popular que tenemos actualmente. Y además tienes razón que puede dar más miedo porque parece que quiere salvar al mundo, pero está dispuesto a destruirlo para lograrlo.
¿Algún ejemplo de falso salvador en la ficción? Yo ahorita no se me viene ninguno a la mente, la verdad. Ozymandias puede ser, Magneto, ya lo Ok. mencionábamos. Yo creo que hasta incluso Thanos puede ser un ejemplo de falso salvador. Yo no creo que pueda ser un falso salvador porque sí salvó a mucha gente. La realidad es que la gente que sobrevivió, sí salvó. Puede ser. Y además yo creo que, es que sí, este tipo de, no sé cómo llamarlo, de perfil lo hemos visto incluso en la vida real. John Jones, creo que se llamaba, en Jonestown. No voy a ahondar un poquito más el tema. Culto religioso, falso salvador, les prometió a su gente que los iba a llevar con Dios. Terminó haciendo un suicidio masivo, en donde él no era capaz de inyectarse lo que tenía que inyectarse. Entonces Ok. le pidió a uno de sus soldados que lo matara con una bala. Y bueno, ¿no? Una tragedia total. Bueno, genio criminal, podemos poner a alguien como el propio Bane. Exactamente. A monstruo, bueno, Conde Drácula, por ponerlo como un ejemplo. A manipulador, Jeffrey Dahmer, nada más que ese sí era un villano de Ese los sí era un de villano veras. de Sí, verdad, sí, sí. Un villano psicópata que se te venga a la mente. Un villano psicópata del Joker, Sí, perfectamente. cierto, el Joker. Bueno, yo creo que el Joker entra más como un sociópata. Un sociópata. Sí, porque el psicópata como que es más tranquilo, ¿no? Como que quiere pasar desapercibido. Uy, puede ser. Y el Joker no, el Joker entra tirando cohetes. El Vengador, Es más fan de los cuchillos. Es que nos pan de los cuchillos. Sí. Sí, pues sí, exactamente. También tenemos el tirano, antes de Es continuar. verdad. El tirano, bueno, ya mencionas, yo creo que de Darth Vader y Voldemort entran en esa categoría de y del tirano. perfectos. Y además, también el gran hermano de 1984. También Scar puede entrar en Tirano. Exactamente. Y bueno, ¿no? El corrupto, que representa el abuso de poder, no necesita poderes, solo dinero, influencia o autoridad. Como ya mencionas, por ejemplo, Harvey Dent pudo haber entrado en el corrupto. O cualquier político mexicano. O cualquier político mexicano, muchos mafiosos desde el cine. Como mencionaba David, políticos corruptos con diferentes historias, ¿no? ¿Y algún Vengador que se te ocurre en la mente? Uy, un vengador, esa es muy buena. Iron Man. Iron Man, el Capitán América. Yo creo que Mr. Deadpool. Freeze. No, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Ok. Porque él lo que está tratando también moralmente es incorrectamente, salvar a su esposa, que está lastimosamente enferma, y bueno, necesita como que cumplir esas malas Ahí, acciones para mí, salvarla. el fin justifica los medios. Puede ser. Yo fíjate que lo pensé. Antes a mí no me gustaba Mr. Freeze, hasta que vi toda esa historia y dije, sí, yo también haría eso. Sí, sí, Yo definitivamente. completamente haría eso. De Pero todos bueno, estos, ¿cuál es el que más te da miedo a ti? el falso salvador creo que también, como lo mencionaba, sí. ¿Tú, Mauricio? Tal vez también el falso salvador. Es que sí da mucho Es miedo. que es el más trágico y es el más envolvente, yo creo, ¿no? Sí, sí, Y además con la historia moderna creo que le ayudó muchísimo este falso sí, salvador. demasiado. Yo creo que hasta The Boys nos pudo pintar un poquito eso con Homelander. Homelander, sí, cierto. Y es ustedes verdad. que están bien traumados Y- con The Boys. Exactamente. Si se fijan, todos estos villanos representan un miedo distinto. El tirano representa el miedo a perder la libertad, el manipulador el miedo a ser engañados, el monstruo el miedo a lo desconocido, el falso salvador el miedo a que alguien haga cosas terribles, convencido de que está haciendo un bien. En otras palabras, los villanos son la representación de nuestros peores temores, como ya se los venía anunciando, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué villano creen que se parece más a alguien de la vida real, de los que hemos tocado? Se- ¿Qué villano se parece a alguien más de la vida real? Uy, está complicado, ¿eh? Yo creo que... a ver, te la dejo a ti primero. Uy, sí es una pregunta complicada, pero yo creo que villanos como los falsos salvadores, a pesar de que los reales no tengan poderes, es una cuestión que hemos venido llevando con esto de los cultos, Políticos también. políticos también, y pues sí, ¿no? Es una cuestión, como lo mencionabas, que sí da miedo, porque sí, creo que justo por eso da más miedo, porque lo sentimos tan cercano, ¿no? Lo que da más miedo es que llega un punto en el que lo admiramos. Sí, Le sí, damos sí, un sí. apoyo ciego e incondicional. Sí, exactamente. O bueno, también Hannibal Lecter, que es un villano totalmente, creo que psicópata. Y Hannibal Lecter era el psicólogo, se supone, el psiquiatra. Ese creo que también está muy cercano a la realidad. De Es hecho, que, pues sí, o sea, él era el psiquiatra del pueblo y atendía a todos, atendía a la policía, atendía a buenos, atendía a malos, Sí, sí, y él sí. decidía quién vivía y quién de moría, hecho, los manipulaba yo, a todos. Yo creo que si al final de Hannibal Lecter pones una basada en hechos reales, mucha gente se la va a creer, ¿eh?
Ah, no pasó. No, según yo sí está basada en un asesino serial. Creo que está basado en varios más bien. Por ejemplo, Ed Gein, que Ed Gein también se basaron para Masacre en Texas. O sea, no se basaban en uno, se basaban en varios. Sí, creo que Sí, se sí, basaron en varios para... Lo para que hacerse pasa es que perfil. creo que, por ejemplo, de la serie de Hannibal Lecter, el 50% de los casos que se muestran o de los que se relatan son reales. Caray. Y sí sucedieron en Estados Unidos de que pues, un asesino serial. Solamente lo que copian es el modus operandi. Creo que la cuestión final de quién era el asesino no tanto. Pero pues sí, Hannibal Lecter manipulaba a todos los hilos. Sí, Ahora, sí. creo que ya llegamos a un punto en el que tenemos que hablar del nacimiento del supervillano. Así como tú y yo, Julio, mencionábamos al nacimiento del héroe y luego el superhéroe con la llegada de los cómics especialmente, El supervillano. tenemos que hablar del supervillano. Exactamente. Hablamos de llegan con los superhéroes, llegan los villanos. Superman necesitó a Lex Luthor, Batman necesitó al Joker, Spider-Man al Duende Verde y al Doctor Octopus. Y ahí me da un tema muy importante, es cómo los supervillanos dejaron de ser simples criminales para convertirse en el reflejo oscuro del héroe. Quiero poner una tachuelita aquí y dar un dato muy curioso. Ajá. Con respecto a Hannibal Lecter, nos vamos a regresar tantito. Acabo de investigar, según 5 fuentes muy confiables, el personaje de Hannibal Lecter está basado principalmente en el doctor Alfredo Balí Treviño, un médico cirujano mexicano originario de Monterrey. Órale, eso sí da miedo, ¿eh? El escritor Thomas Harris conoció a Balí Treviño en 1963 cuando lo entrevistó en el penal del Topo Chico, que ya no existe el penal del Topo Chico, mientras el médico cumplía una condena por asesinar y desmembrar a su colega y amante. Harris quedó fascinado por el comportamiento refinado y la inteligencia del aura enigmática del doctor, lo que le sirvió base para crear la personalidad del famoso asesino. Cabe destacar que sí fue un asesino serial y también él se autodenominó de los primeros caníbales en México. En la vida real, el novelista bautizó originalmente a esta figura inspiradora como Dr. Salazar. Puedes encontrar más detalles en las bibliotecas de la Policía Federal. Y pues ahí tienes el origen de Hannibal Lecter. Lo único que se añadieron fueron los casos en América o en Estados Unidos para completar este personaje. Bueno, pues el Joker no era tan mal. El Joker no era tan malo. Sí, como les decía. El Joker no era mexicano para empezar. Justamente es alguien que sí tenemos muy cercano, más cercano de lo que habíamos creído, pero afortunadamente Hannibal Lecter no tiene poderes, porque si no hubiera sido mucho peor. Pero bueno, ¿qué es un supervillano? Así como un superhéroe no es simplemente un héroe con poderes, un supervillano tampoco es simplemente un villano. Es un personaje diseñado específicamente para enfrentarse a un superhéroe. Suele tener algunas de sus características: poderes extraordinarios, inteligencia fuera de lo común, grandes recursos económicos, tecnología, un ejército o una identidad icónica. Pero sobre todo, tiene una relación muy estrecha con el héroe. Muchas veces uno no puede existir sin el otro. Y creo que aquí se define muy bien la diferencia entre un simple villano y un supervillano, ¿no? Justo Megamente me da mucha risa, no sé si recuerdan la película Megamente, cuando Sí. le dice tú eres un villano, pero yo soy un supervillano. ¿Cuál es la diferencia? La presentación, no, pero o sea, sí, en realidad tiene razón de que era un supervillano, porque está muy arraigado con el héroe que en ese entonces era Metroman. Literalmente era una historia desde niños, entonces sí era el supervillano de Metroman, no un villano más. Ahora, un héroe es tan bueno como el villano al que enfrenta. Por ejemplo, piensen en Batman. Batman podría detener a cualquier ladrón, pero lo que realmente pone a prueba sus valores es el Joker, porque el Joker no quiere derrotarlo físicamente, quiere romper su código moral. Lo mismo ocurre con Superman. Mucha gente piensa que Lex Luthor no debería ser rival porque no tiene poderes, solamente es un peloncito con inteligencia y dinero, ¿no? Pero precisamente ahí está la gracia. Mientras Superman representa la esperanza, Lex representa el orgullo humano, su inteligencia, su ambición, su miedo a que exista algo superior. No pelea con fuerza, pelea con ideas. Pero Lex Luthor en determinado momento también los ayuda hasta la Liga de la Justicia, ¿no? Eso depende mucho de la versión. De hecho, creo que en la nueva película que van a sacar, que se va a llamar Man of Tomorrow, va a ser protagonistas Lex y Superman haciendo equipo para enfrentar a una amenaza desconocida que va a ser Brainiac. Estoy casi seguro. Yo en lo personal creo que la versión que más me gusta de Lex Luthor es la de Batman v Superman. Uy. Además de la citación de Infierno de Dante. A mí no, la verdad, que Zack Snyder meta mucha religión en sus guiones me parece un poquito cansado. Digo, una vez. En ese se acertó, o sea. Uf, que lo metiera también en Watchmen, la canción Aleluya en un momento de no debía, sí está un poquito XD, pero bueno. Como les mencioné algunos ejemplos clásicos, ya sabemos, Batman y Joker es el orden contra el caos, Superman contra el Lex Luthor es la esperanza contra la ambición, Spider-Man contra el Duende Verde es la responsabilidad contra la obsesión,
los X-Men contra Magneto, es la convivencia contra la supremacía. Porque muchas veces el mejor villano es el que representa el lado oscuro del propio héroe. Porque Batman podría convertirse en el Joker en un mal día según los ideales del Joker. Charles Xavier podría convertirse en Magneto, que eso creo que ya ha podido pasar en algún momento. Spider-Man podría usar sus poderes para beneficio propio, que se habla mucho de eso en sus cómics. Y el villano muchas veces representa aquello que el héroe decidió no ser. Es impresionante todo el nacimiento, todo lo que conlleva un supervillano. A mí me encanta cuando los villanos son justamente eso, el lado oscuro o todo lo que el héroe teme, por decirlo de alguna manera, en su interior. Luego ya también pasamos un poco a lo que vienen siendo los villanos en el cine y la televisión. El cine convirtió a muchos de los villanos en iconos culturales. Ya lo mencionábamos a Hannibal Lecter, a Darth Vader, pero hay muchos más, ¿no, Julio? Exactamente. De hecho, como te mencionaba en el anterior programa, te mencioné la lista de los 10 del AFI, el American Film Institute. Solo tiene uno. Solo la atinaste uno. A ver, yo no lo escuché, compártanme ese dato, de favor. No, repasamos la lista de los 10 mejores héroes del cine, una lista hecha en 2003 por el American Film Institute, en especial de sus 100 años. Ahora ¿Cuál es el top 3? El top 3 era Indiana Jones. No. Vamos a dejarlo ahí. Si quieren saber, vayan a ver Vayan a escuchar ese programa. Muy buena, David. Qué golazo acabas de meter, ¿eh? Y a nuestro propio beneficio. Exactamente. Ahora, me dejaron con la duda. Vamos con el top 10. Vamos con el top 10 de los villanos más icónicos del cine, según el American Film Institute. Ok, a ver. Esta lista es de 2003. Bueno, entonces, ya mencioné 2. ya mencionaste 2, pero vamos con el top 10. Esta lista es de 2003, entonces no pueden ser villanos actuales. Les voy a dejar que adivinen el top 10. Mauricio, intenta adivinar el top 10. Es una villana animada, muy conocida. Top. No, en la top 10. ¿Maléfica a lo mejor? No, pero casi. Es la reina malvada de Blancanieves. Es tan icónica. Sí. De hecho, Blancanieves fue la primera película animada en recibir un Oscar. Como conmemoración le dieron un Oscar grande y 7 Oscars chiquitos. Y es tan icónica que se olvidó un icono, ¿no? La versión original de la película de Blancanieves realmente sí da miedo a la viejita, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que o sea, como niño sí está medio oscuro el tema. Sí. ¿En número 9? En número 9 tenemos a Regan McNeil. En número 8 tenemos a Phyllis Dodson. Esa película no la he visto, que es una mujer que representa a la femme fatale, que bueno, es un ícono villanesco porque es como la mujer que mata, que manipula utilizando el engaño. Tenemos en número 7 a Alex Forrest. En número 6 a Mr. Potter, que representa la corrupción, el abuso del dinero y el poder económico. En la película de It's a Wonderful Life, si no recuerdo, que también ya habíamos tocado, que su protagonista aparece como uno de los mejores héroes. La bruja del Mago de Oz aparece en número 4. ¿El número 5 quién era? El número 5 era Nurse Ratched, que era el villano, no olvidé el nombre de la película. Pero no lo conoces. Ok. No, sí, se llama Nurse Ratched. Quizás justo es como el villano más diferente de la lista porque no tiene poderes, no mata, pero como que utiliza esta autoridad para controlar y destruir psicológicamente a las personas, que lo damos un poco. Puede llegar a ser su falso héroe. Exactamente. Okay. En número 3, creo que aquí ya entramos a los más conocidos. Número 3, ¿quién crees que es Daviel? A Mauricio. Ya lo había adivinado Daviel. ¿En serio? Sí. Lo dije hace 5 minutos. ¿Darth Vader? Darth Vader es el número 3, que probablemente es el número 3? Probablemente el villano más famoso del Él cine. debería ser el número 1. Espera, lo interesante es que combina varias categorías, pues es tirano, es trágico y termina teniendo una pequeña redención. The Redemption en como 5 minutos en la película. El número 2, aquí no los voy a poner a adivinar porque probablemente no lo vayan a mencionar ni por asomo. Norman Bates, no sé si te suena. Me suena. Norman Bates, de Psicosis, uno de los personajes más importantes del cine del terror, demostró que un monstruo puede parecer completamente normal. Ok, sí lo ubico. Una película muy, muy buena. Fue interpretado en Bates Motel por Freddie Highmore. Exactamente, sí. La serie de Bates Motel también por ahí. Sí, la llegué a ver, sí, muy bueno. No, es muy buen villano. No, sí. pero la película Psicosis es muy buena. O sea, de hecho ahí sale la escena icónica del cuchillo de la mujer que se está bañando. En la versión de Anthony Perkins. Ajá, exactamente. Sí. Y en número 1 no puede ser otro que Hannibal Lecter. ¿Pero por qué ocupa el primer lugar? ¿Hannibal Lecter el primer lugar? Sí, porque aparece muy poco en tiempo en pantalla y aún así domina completamente la película. Yo creo que es lo más icónico que tiene la película. No necesita fuerza, su arma es la inteligencia y la manipulación psicológica. Es que al final la película se llama Hannibal, no se llama como en otros
monstruos, terror en la calle, Elmo, algo así, es Hannibal. No. La película original donde sale es El silencio de los inocentes. Ah, tienes toda la razón. The Silence of the Lambs en inglés, ya luego sale Hannibal Lecter, pero ya por el reclamo, ¿no? De que literal Hannibal se convirtió en el icono. Pero bueno. Para cerrar esta lista quiero recomendar, vean Bates Motel y sobre todo vean Star Wars. Vean Psicosis, es muy buena, a pesar de tener sus años, es muy buena, que creo que la dirigió Alfred Hitchcock, muy buena película. Y bueno. Y vean Star Wars. En específico del episodio 1 al 3. Y aunque Laffy solo habla de cine, las series también nos han regalado villanos increíbles. Por ejemplo, Gustavo Fring de Breaking Bad, que lo aterrador de Gus es su tranquilidad, pues nunca pierde el control y precisamente por eso impone tanto respeto. Que en esta lista, Julio, de menciones honoríficas de villanos en series, quitando a Homelander, está mi segundo villano favorito. Para ti, ¿quién crees que sea? No, la verdad, me pierdo, ¿eh? ¿Quién es? Cersei Lannister, de puedes Juego contar? de Tronos. Exactamente, ¿nos puedes contar un poquito de él? Bueno, a mí es ella, para empezar. A mí me encanta porque ella en ningún momento tú crees que llega a ser lo que termina llegando a ser. No quiero meter muchos spoilers porque a pesar de que ya tiene rato que terminó la serie, yo les recomiendo muchísimo que vean Juego de Tronos. Es una obra de arte. Cersei Lannister me molesta porque su final siento que no me dio la satisfacción que me debió de haber dado para el final que tuvo que haber tenido. Porque es un personaje de esos que tú dices, Dios mío, es un monstruo. Sí. Y justo ella desciende a la locura cuando pierde a prácticamente todos sus hijos. Y es un personaje que me encanta. Luego, pues el propio Homelander, que representa perfectamente la tiranía, el miedo. Killgrave, la verdad. Killgrave es de Jessica Jones. De Ok. hecho, yo metí a Homelander y metí a la de Juego de Tronos pensando en ti. De hecho, yo no he visto Juego de Tronos, se nota. Killgrave es de la serie Jessica Jones de Marvel, que es uno de los villanos psicológicos más fuertes en la televisión. Su poder consiste en controlar la voluntad de las personas y eso plantea una pregunta interesante. Pues, ¿qué pasa cuando alguien puede quitarte tu libertad? Que creo que también es uno de los miedos más grandes. Y ya Lalo Salamanca, que es el villano de Better Call Saul. Buenísimo. Que es carismático, amable, pero También apareció en completamente Breaking Bad, imposible. Sí. No. No. Aparece la familia Salamanca. Lalo Salamanca está interpretado por Tony Dalton. Pero el personaje de Lalo Salamanca no salió en Breaking Bad. No. Se menciona solamente. Creo que se llega a mencionar, pero sale nada más la familia Salamanca, Héctor Salamanca, que es el viejito que está en Por razón el apellido lo... Hay un momento en el que no recuerdo si es Gus Fring, el que tiene incluso una llamada por teléfono con Lalo Salamanca. Increíble. Ahora, quiero hacer una mención honorífica y no me lo vas a despreciar, David. De la serie de The Walking Dead, a Negan. Negan también es un villano sí. muy icónico de... No está numerado, pero en lo personal, villanazo y me hizo amarlo en determinado momento. Yo creo que algo curioso de lo que estamos mencionando es que muchos de los villanos más recordados ni siquiera son los más fuertes. Lo que los hace inolvidables es su personalidad, sus ideas, su forma de hablar, sus motivaciones. Y de hecho muchos recuerdan más al Joker que a Batman, más a Darth Vader que a Luke y más a Hannibal Lecter que a Clarice Starling, ¿no? Es increíble cómo los villanos a base de puro carisma y verbo terminan siendo mucho más icónicos a pesar de lo moralmente incorrectos que son. Pero De- luego de también hecho. me gustaría tocar el tema de héroes, antihéroes, villanos y antivillanos porque se revuelve todo el mundo, Julio. Exactamente, un héroe ya lo mencionamos en el programa. Se nos olvidó un poquito mencionar que es un antihéroe, pero gracias a Cristo un antihéroe puede entrar aquí. Si quieren saber qué es un héroe, les recomiendo encarecidamente escuchar el anterior episodio, el cual está muy bueno. Golazo. Sí, golazo. 2-0, 1-0. ¿Qué es un antihéroe? Pues aquí viene la primera diferencia importante. Un antihéroe también busca hacer el bien como el héroe, pero no lo hace como un héroe tradicional, no siempre sigue las reglas, puede ser egoísta, violento, mal hablado e incluso puede matar. Lo importante es que al final sus acciones terminan ayudando a otros. Podríamos decir incluso que el héroe hace lo correcto porque cree que es lo correcto, mientras que el antihéroe hace lo correcto aunque sea por las razones equivocadas. Hace lo incorrecto buscando lo que para él es correcto. Buscando para lo que es correcto. Yo creo que el antihéroe más famoso de nuestra época es Deadpool, gracias a las películas. Históricamente puede entrar Wolverine. Mi antihéroe favorito de la historia de los cómics probablemente sea Punisher, que es un ex soldado que mata a gente, ¿no? Pero me voy a ver la serie preparándome para la película de ¿Pero Spider-Man. Punisher de 2004?
No, Punisher, el personaje en general, no nada más una película, una serie. Pero en cuanto a películas. En películas, no recuerdo las El películas. de muy bien, 2004 es bueno. Hay una película donde sale un luchador de la WWE y le clavan un cuchillo. Esa escena fue real. Se les olvidó quitar el cuchillo de Del utilería. 2004, es de 2004. Es muy buena. Sí, John Constantine, creo. Mi sí, favorito de sí, mis sí, sí. favoritos. Lo puse justo también por Mauricio porque, mira, conectados. John Constantine, en específico el de Keanu Reeves. Sí, sí. Es el mejor. Top. Y Rorschach, Rorschach de Watchmen también entra en ese arquetipo del antihéroe, ¿no? A mí me falta uno y es uno de mis favoritos, Venom. Venom también es un antihéroe. Y las dos, o sea, el Venom simbionte de las últimas películas y el Venom de Spider-Man 3. Sí. El tururururu. Bueno, pero ya tenemos el siguiente, el villano, que ya le dedicamos prácticamente casi todo este programa a entender lo que es un villano. Yo, Julio, aquí resuélveme la duda a mí y a todas las personas. Yo creo que el antihéroe es bastante conocido por lo mismo de Deadpool, Wolverine, mucha gente lo topa, pero el antivillano, ahí yo no entiendo personalmente la diferencia con el antihéroe. Mira, aquí es donde se vuelve un poquito más interesante. Muchas personas desacreditan este término, dicen que es ridículo porque igual que en el antihéroe se vuelve popular por los cómics, el antivillano quiere algo bueno. Muchas veces quiere salvar personas, evitar una guerra, proteger a su familia, acabar con la discriminación. El problema es cómo decide lograrlo. Está dispuesto a hacer cosas terribles, por eso suele generar empatía, porque entendemos sus motivos, pero no compartimos sus métodos. Ejemplo, Magneto, Mr. Freeze, Thanos, Ozymandias o Pain. Ahora, yo sé que suena muy parecido al antihéroe, con eso que te estoy diciendo, que el fin no justifica los medios, ¿no? Pero yo creo que es una diferencia muy notable, porque el antihéroe, las cosas que busca hacer, no busca dañar a los inocentes. Ok. El antihéroe lo que está buscando es, por ejemplo, si mata a delincuentes, mata a villanos, nunca mata a personas comunes porque él incluso sabe que es una línea que no debe cruzar. Y el antivillano. El antivillano es totalmente lo contrario. Hablábamos de Magneto, Mr. Freeze, también lo tocamos un poquito, que como le menciona David, si mi esposa pasara por lo mismo, yo también me volvería un villano exactamente igual. Thanos y Ozymandias pueden entrar como antivillanos. ¿Pain quién es? Es de una saga de cómics. Ok. ¿No es el Pain de Naruto? Yo también tuve mi duda, entonces por eso dije. Y curiosamente el Pain de Naruto también entraría como el antivillano. Haciendo una pregunta a nuestro equipo de investigación de Enlace Unila, ¿el Pain del que estamos mencionando es el Pain de Naruto? Puede entrar Pain de Naruto. Es que yo no he visto Naruto. Bueno, ¿me puedes dar el preámbulo del Pain de Naruto? ¿Pueden dar el preámbulo de Pain de Naruto? Pain es un villano que para mí, a lo mejor voy a tirar una burrada, es el mejor villano en la historia del anime, superando a cualquiera de Dragon Ball, de One Piece. Para mí es el mejor villano. Y bueno, para un poquito justo lo que tú mencionas, en resumen, para no ser largo el cuento, él busca desarrollar un arma que sea tan potente capaz de destruir una nación y dársela a todas las naciones para que así se ataquen todas mutuamente y todas conozcan el dolor, porque él viene de un país donde quedó devastado por la guerra. Y él tiró una frase icónica para mí: aquellos que no conocen el verdadero dolor nunca entenderán la verdadera paz. Es una gran frase. No, la verdad que... Digo, es largo, pero vean Naruto Shippuden hasta la Tercera Guerra Ninja. Antes de la Tercera Guerra Ninja, lo que es el arco de Pain es ahora, buenísimo, con mucha aura. Me gustaría terminar de entender por qué nos gustan tanto los villanos, Julio. Pues mira, llegamos a la pregunta final del programa. Si los villanos representan el mal, ¿por qué nos gustan tanto? Es una contradicción bastante interesante y tiene varias respuestas. Principalmente, yo creo que porque se suele dar mucho foco y suelen ser los personajes mejores escritos, porque incluso yo creo que los escritores entienden que un villano puede ser icónica, una serie o película, mucho más que el héroe. Sí. Ya que, como mencionas, muchos representan ideales, pero los villanos representan conflictos. Tienen traumas, errores, obsesiones, miedos. Eso hace que parezcan más humanos, ¿no? Creo que incluso podemos estar de acuerdo que para tener un buen héroe necesitas villanos excepcionales. Exactamente. ¿Sabes quién es un buen antivillano? ¿Quién? El Pingüino de Batman. No creo que el Pingüino cuente con un antivillano. Sí cuenta con es un mafioso. Ya desde ahí pierde todo. Desde ahí pierde todo. Ya es villano desde ahí. Villano. No, sí es antivillano. No creo. Y además también hacen avanzar la historia. Un héroe sin un villano no tiene nada que superar, no tiene retos, no tiene crecimiento. De hecho, muchos críticos dicen que una historia es tan buena como su villano. Les mencionaba Batman. ¿Sería igual de interesante sin el Joker? Obviamente no. Además también porque representa nuestras tentaciones. Todos alguna vez hemos sentido enojo,
venganza, envidia o incluso ambición. Los villanos llevan ese sentimiento al extremo, por eso resultan tan fascinantes, porque no es que queramos imitarlos, sino que muestran el lado oscuro de nuestro ser, ¿no? O sea, Lotso. el Lotso. El mejor ejemplo que puede haber, Lotso. Lotso, de Toy Story 3. Y además, para ir cerrando, porque muchas veces, queramos o no, tienen razón. Tal vez esta sea la parte más incómoda, pero muchos villanos identifican problemas reales. Thanos habla de recursos limitados, Magneto denuncia la discriminación, Ozymandias quiere evitar una guerra mundial, y el problema nunca es el diagnóstico, es la solución. Ahí es donde dejan de ser héroes y se convierten en villanos. Es que yo creo que aquí ya entra una cuestión psicológica y sobre todo más filosófica de que muchas veces hay objetivos que es imposible de cumplir en base a tus ideales perfectos. Y desde el punto de vista también, como lo mencionabas hace unos momentos con Pain, de esta parte de, o sea, lo que él vivió, lo que él sufrió, Sí. la devastación, a dónde lo llevó, y en esa frase es Increíble. todo completamente. Es increíble cómo desde los dioses del caos en la mitología hasta el propio Joker o Darth Vader, los villanos han evolucionado, como tú mencionas, Julio, con la humanidad, van cambiando dependiendo de nuestros medios. Cada época crea los villanos que necesitan y porque ellos reflejan aquello que más teme la sociedad. Es por eso que prepárense, que de aquí a los 20 años todos los villanos van a ser inteligencias artificiales. De hecho, mira, David, te voy a decir algo Matrix. curioso. El anterior programa lo grabamos que hace exactamente 7 días. Más o menos. Creo que fue ese mismo día cuando empezaron a salir los reportajes de que había un Batman. No recuerdo en qué Ciudad Juárez. ¿puede Lago ser? Moreno, ¿no? No recuerdo, ¿eh? Que empezó Era a Lago Moreno, amarrar juraría. criminales a los postes. Era Lago Sí, Moreno, juraría sí, que era Lago sí, sí. Moreno. Bueno. Estamos investigando, Ajá, investigando. Batman mexicano. En Jalisco, justamente. Jalisco, ok, Jalisco. Sí. Creo que fue justo ese día que empezaron a salir los reportajes masivamente hablando. Sí. De hecho, este programa lo íbamos a grabar ayer. No se pudo por razones astrológicas. Pero justo lo que le iba a mencionar a David, ¿no? Ahora tengo miedo de que nazca un villano por esto, además de lo que está pasando lastimosamente en Híjole. Puebla. Bueno, a ver, ¿tienes miedo de que nazca un villano? Estamos plagados de villanos en esta Estamos sociedad. plagados de Hay plumas. más villanos Justo- que superhéroes. A mí yo me parecía raro que de tanto villano no apareciera un héroe. Ya apareció el Batman del Lago Moreno. Exactamente, de hecho, ya ¿Has para... visto la moto que tiene? Está padrísima. No, Sí, parece una motototota, parece de Batman. el Batman, es literalmente Batman. Literal. Pero bueno, La pregunta es si sale con traje negro. Yo, Vestido de murciélago. no sé, eso sí está muy interesante. Bueno. Además le dejan mensajes, ¿eh? Pero bueno, para no alargarnos más, vamos a ir cerrando porque hoy hablamos de monstruos, tiranos, manipuladores, supervillanos, antihéroes y antivillanos. Descubrimos que los villanos han existido desde las primeras civilizaciones y que han evolucionado junto con nosotros, porque cada época crea los enemigos que reflejan sus propios miedos. Tal vez por eso nunca dejan de ser relevantes, porque más que representar el mal, representan las decisiones que una persona puede tomar cuando el poder, la venganza, el miedo o la obsesión sustituyen la empatía y la justicia. Ahora, para cerrar, una frase muy interesante que a mí me encanta, que decía que los cuentos de hadas no existen para decirle a los niños que existen los dragones, porque los niños saben que los dragones existen. Los cuentos de hadas son para decirle a los niños que los dragones se pueden vencer. Si ustedes fueran los protagonistas de una historia, ¿estarían completamente seguros de que alguien más no los vería como el villano? yo sé que soy más... yo siento que soy más un villano que un héroe. Bueno, esa pregunta se las dejo a la audiencia. Recuerden escucharnos cada semana. Enlace Unila, mi compañero Mauricio González, ¿algo más que decir? Quisiera hacer una dinámica rápida. Dinámica rápida. Vamos a ver todas las películas de Star Wars, dice. Ahorita mismo. Con todo y series. No. Vamos a decir cuál consideramos que es el top villano así, aunque no es nuestro villano favorito, pero que ustedes consideran que es el top villano y vamos a ver cuál está más cañón. ¿Cuál sería el tuyo? Tu villano no me acuerdo cómo se llama, de un libro... Ay, se me olvidó mientras vayan pensando el suyo, mientras yo estoy buscando el mío. Yo sigo con Darth Vader porque ya lo mencionaba al inicio, mi villano favorito es Homelander, pero creo que Darth Vader es el villano top. Voy a dejar a Darth Vader en el pedestal y voy a poner a Madara Uchiha de Naruto. No, yo creo que incluso me quedaría con Drácula, por el preámbulo que supuso a los monstruos. Ahora, si ponemos a Drácula, a Madara Uchiha, ¿y a quién dijiste? A Darth Vader. A Darth Vader. ¿Quién es top? Pues en una pelea sí gana Madaruchi. Ahí está. Con eso cierro, Julio. ¿Algo que quisieras añadir, David? Yo no añado nada más, yo creo que este programa quedó perfecto, yo creo que es como cuando haces un caldo.
más especies van a arruinarlo. Exactamente. Qué buena, qué buena. Bueno, con eso, y les recuerdo, yo soy Julio López, pueden escucharnos cada semana aquí en Enlace Unila. Recuerden escuchar los anteriores programas por si no los han escuchado. Y mi entrevista con Dr. Supreme, como no, como les recuerdo, como me encanta recordarlo, ¿no? Me encanta farolear eso. 3-0. Tu padrino, Dr. Mi Supreme. padrino, Dr. Supreme. ¿3-0? O sea, 3-0. Vamos ya, Ok, los ok, golazos ok. que hemos metido. Y con esto nos despedimos. Les recordamos, pueden escucharnos cada semana. Ya lo repetí como 3 veces eso, perdona. Y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos.